Buenas noches, doctora. Estoy por realizar mi examen final oral, en la cual yo hablaré sobre la cimentación de la justicia y la moralidad y un análisis comparativo de los códigos antiguos que son muy importantes, que son Mesopotamia, Israel e India. Pese a todo eso, yo iniciaré una fase introductoria en lo que nosotros nos hacemos muchas preguntas: qué es justo, qué está bien y qué está mal. Mucho antes de que existieran los tribunales modernos de justicia, las leyes constitucionales, los derechos humanos y las civilizaciones antiguas ya hacían estas preguntas. Entonces, ¿cómo llegaba la justificación a estos temas? Las primeras civilizaciones, como Mesopotamia, Israel e India, entendieron que para vivir en una sociedad era necesario establecer ciertas reglas, pero no reglas legales, sino que reglas morales, como para que les permitan convivir, ¿no? Asimismo nacieron los primeros códigos que intentaron realmente articular los principios de justicia, orden social, moralidad y castigo. Entonces, el objetivo de esta comparación es que vamos a analizar los tres grandes sistemas jurídicos principales, morales del mundo antiguo, que son el Código Hammurabi, que es en Mesopotamia, la ley mosaica, la ley de Manú, que es en la India, y la ley mosaica de Israel, que a través de ellos veremos, a través de las culturas, cómo intentaron cimentar la justicia y la moralidad como una de sus versiones que siguen influyendo en nosotros hoy en día. Entre eso hablaré rápidamente del Código Hammurabi, que nace en Mesopotamia. Un contexto histórico es que surgió en la ciudad de Babilonia, bajo el reinado del rey Hammurabi. En Mesopotamia era una región con ciudades donde se necesitaba un orden centralizado. Hammurabi unificó la gran parte del sur de Mesopotamia y quiso dejar un legado duradero, un código legal escrito. Entonces, dentro de aquello, y como contiene el código la famosa ley tallada en piedra, que realmente cubren aspectos principalmente como el comercio, la agricultura, el matrimonio, la herencia, el trabajo, la esclavitud y la violencia. Su lema fue para que el fuerte no oprima al débil. Entonces, la visión jurídica de todo esto fue la justicia retributiva, en la cual se decía ojo por ojo, diente por diente, que vendría a ser la famosa ley del talión. Entonces, en esto quiere decir que no había igualdad ante la ley. El castigo dependía tanto del estatus social y la víctima del agresor. Los castigos eran muy severos, había mutilaciones, penas de muerte y castigos físicos. El rey era el representante del dios en la tierra. Por lo tanto, se suele decir o decían que la ley tenía un origen divino, aunque era administrada realmente por los humanos. Por ejemplo, si un hombre le sacaba el ojo a un hombre, el otro iba y le tenía que sacar el ojo. Entonces, si un médico realizaba una operación y el paciente muere, se cortaba la mano. Entonces, eso es lo que básicamente nosotros tenemos que hablar sobre esta ley. A continuación, la ley mosaica, que nace en Israel. El contexto aparece tras la salida del pueblo de Israel a Egipto, en donde la comunidad israelita era nómada, pero realmente buscaba consolidarse en una nación bajo el impacto con Dios, en donde bíblicamente se conoce que Moisés recibió la ley y fue al monte Sinaí según la tradición, en donde el contenido de la Torah, que es básicamente la ley mosaica, incluye los 10 mandamientos, las cuales ahora nos sirve tanto en las leyes penales, ¿no? Que son, por ejemplo, no robarás, no matarás. Entonces, la visión de justicia y moralidad en esta ley de Israel
es que Dios es legislador supremo y no hay diferencia entre la religión y la ley civil. ¿Esto qué nos dice? Que se promueve la justicia social, el perdón, la restauración y sobre todo ciertos castigos seguían siendo severos, pero también había leyes que protegían a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Un ejemplo de ellos es: no matarás, no robarás y no darás falso testimonio. Otro ejemplo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces son ciertas de las leyes que uno se establecía o que se establecían en la Torah. A continuación estableceré una diferencia con las leyes del Manú, que es en la India. El contexto histórico de aquello sugiere en el marco de la tradición del hinduismo realmente, ¿no? Que hasta ahora es una religión, ¿no? India era y es una sociedad profundamente religiosa, en la que eran las estructuras, las castas, los brahmanes, que realmente son los sacerdotes, y son los comerciantes y la servidumbre. Dentro de todo esto, ¿cuál era el contenido de esta ley de Manú? Era que quien había recibido, o sea, es quien había recibido una ley divina, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, se basa en el deber moral y social de cada persona, en donde ellos ven una visión tanto jurídica y moral, en la cual establecen como la moralidad no es igual para todos, sino que depende de la casta, de los brahmanes y de las clases comerciales, como el ciclo de vida. Y realmente también el incumplimiento del Dharma tiene como consecuencias kármicas y que afecta a las reencarnaciones, tanto que ellos creían. Además, también se puede decir que la justicia concebían como un nivel cósmico, como un orden cósmico, como una equidad. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, se tomaba como una normalidad a las desigualdades sociales en nombre de la armonía universal. Un ejemplo de todo eso: una mujer debe ser protegida por su padre, esposo, hijos durante toda su vida. Otro ejemplo: el adulterio y la mezcla de castas eran severamente castigados. Entonces, haciendo una comparación muy rápida sobre el origen de la ley, en Mesopotamia el rey era el representante de los dioses, el Torah era Dios, y en India era la revelación divina de Manú. El tipo de ley: en Mesopotamia el tipo de ley era más o menos civil con la religiosidad. En Israel era netamente la religiosa, que hasta ahora nosotros conocemos, pues los 10 mandamientos. En la India es religiosa, social y espiritual. Bueno, rápidamente el enfoque de la justicia en Mesopotamia realmente se retribuía algo clasista. El enfoque era sumamente clasista. El enfoque en Israel era algo ético y social, y el enfoque de la justicia en India realmente era cósmica. Entonces, previo a todo eso, hablaré también sobre los castigos, en la que en los castigos corporales prácticamente se lo practicaban en las tres grandes leyes, ¿no? En las que son, por ejemplo, el castigo era corporal y severo en Mesopotamia. El castigo en Israel era la muerte, y en India era sociales y espirituales. Entonces, previo a todo eso y previo haciendo un cierre, si la justicia es la columna vertebral de toda sociedad, entonces estos antiguos códigos realmente fueron las primeras estructuras, los primeros huesos, hace miles de años, ¿no? Porque realmente fue lo que quizá el ser humano tomó para seguir evolucionando a través de las necesidades, para seguir corrigiendo el comportamiento del ser humano. Entonces, todo ese tipo de situaciones, a nosotros en los 3 códigos, en el trabajo grupal que hemos realizado,
nos compartimos las siguientes características. En el Código Hammurabi se buscó unificar y controlar a través de la ley escrita. En la siguiente, Moisés presentó una ley centrada en la santidad y en la comunidad, y Manu ofreció una visión tanto espiritual y unida con la moralidad, que más o menos se integraba al universo. Eso sería todo. Muchísimas gracias.